Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presenta El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, les damos la bienvenida nuevamente al Trabajo como debe ser, este programa que semana a semana preparamos tanto el Ministerio del Trabajo como Caracol Radio para que ustedes puedan resolver sus inquietudes relacionadas con el mundo del trabajo, precisamente con el mundo laboral. Y hoy tenemos un tema que genera mucha inquietud, que genera polémica, que a veces genera dudas, es el derecho a la asociación, más conocido como la posibilidad o el derecho que tienen los ciudadanos de armar unos sindicatos. Eso puede sonar un poco belicoso, pero eso es un derecho. Samuel, buenos días. Buenos días, Adriana, para usted y toda la amable audiencia de la cadena Caracol. Todo trabajador pues tiene derecho a la libre asociación. Es un derecho que está consagrado como fundamental en la Constitución Nacional. Y es un tema que, como usted lo señala, el que traemos para hoy, que causa ampolla en muchos, que es motivo de despidos injustificados muchas veces, de persecución en muchas empresas, cuando éstas saben o detectan que se está gestando algún sindicato. Y lo que debería ser tomado pues de manera normal. Pues sí, porque además es un derecho constitucional, sí, es un ¿no? derecho fundamental y es visto por muchos como el gran enemigo, como el coco que a veces ronda por acá. Cada 8 días usted me saca un coco, jovencito. Para hablar de este tema tenemos dos expertos. Nuestra doctora Ángela María Caro, que semana a semana nos pone en contexto. Y además invitamos al funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio, el doctor Ramiro Correa. Muy buenos días a los dos. Buenos días, Adriana. Buenos días, ¿Cómo Adriana? amanecieron? Muchas gracias por la madrugada. Doctora Ángela María, puntualicemos. ¿En qué consiste asociarse para formar un sindicato? ¿Uno para qué arma un sindicato? Bueno, Adriana, como bien lo decías, esto es un derecho constitucional. Uno se organiza en una organización sindical, valga la redundancia, para que estos trabajadores reunidos pues puedan tener una voz mucho mayor ante el empleador y sus peticiones pues puedan ser escuchadas ya no individualmente sino colectivamente. ¿Y qué ventajas tiene y qué desventajas pertenecer a un sindicato? Bueno, las ventajas son muchas. La primera es que uno pertenece a una colectividad que vela por sus derechos. También, por lo mismo, puede estar asistido por los miembros de la organización sindical en procesos disciplinarios. Se ve, Adriana, una mejora sustancial en salarios y prestaciones porque emanado de las convenciones colectivas de trabajo, pues surgen muchos y mejores beneficios para los trabajadores. También el sindicato debe prestar asesoría en la defensa de los derechos que se derivan del contrato de trabajo, tanto ante el ministerio, por ejemplo, ante cualquier autoridad administrativa, ante el empleador o ante terceros. También el sindicato debería brindar educación técnica general a sus miembros y socorrerlos en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. Yo tengo una inquietud y es que desde la percepción simplemente muchas veces desde afuera se ve que la gente que está sindicalizada usa los permisos sindicales porque además tienen pues digamos ese derecho en teoría, fueros, permisos, simplemente como para relajarse y para no asistir. Eso es parte como del malestar que puede generar el mal uso que se ha hecho de este derecho. Puede ser la causa de esa asociación como ese coco al que nosotros aludíamos al inicio del programa. Claro, muy probablemente muchos miembros de organizaciones sindicales están abusando de sus derechos y están usando el sindicato para fines que no deberían ser, que son las ventajas pues que acabamos de enunciar. Pero Adriana, lo cierto es que la historia del sindicalismo y todos los beneficios alrededor de él son muchísimo mejores y muy diferentes a lo que hoy en día en algunas empresas se ha visto. ¿Qué se necesita? ¿Cuánta gente debe o hay un porcentaje de la cantidad de empleados de la empresa para poder consolidar un sindicato? Claro, tienen que ser 25 trabajadores, que son pues poquitos trabajadores para organizarse y derivado de ahí, una vez estén los 25 se pueden adherir cuantos quieran. ¿Y cómo se formalizan? ¿Cómo se organizan? Bueno, los trabajadores deben hacer una reunión en donde manifiesten su voluntad de crear una organización sindical. Es importante decir que esa organización tiene personería jurídica, o sea, tiene la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones desde el momento mismo en que esa reunión se ejecute, y lo que se hace ante el ministerio es depositar esa acta de constitución junto con su junta directiva y sus estatutos. El ministerio hace el reconocimiento. El ministerio, el reconocimiento ya está de facto. Mejor dicho, una vez esté la reunión
surtida y la manifestación de la voluntad de los miembros se haya dado, esa personería jurídica ya existe. Lo que se hace ante el ministerio es depositar esa acta de constitución para que pues ellos tengan todos sus derechos de publicidad. Doctor Ramiro Correa, funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, le quiero preguntar por qué al Ministerio del Trabajo le interesa, le corresponde estimular o por lo menos dejar claro el derecho a asociarse en sindicatos, buscando qué. Absolutamente, esto es uno de los principales cometidos del Ministerio de Trabajo. Nosotros debemos entender que desde nuestra Constitución Política, Colombia se constituye como un Estado social de derecho. Esto quiere decir que hay que crear espacios o canales de participación de la comunidad y poder mejorar sus condiciones. Una de estas son las organizaciones sindicales. Esto es un derecho que se ha ganado mundialmente. Ha sido protegido por los convenios de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y desde nuestra Constitución y desde el mismo Código Sustantivo de Trabajo de la década del 50 habla sobre el derecho de asociación. ¿Por qué? Porque aquí podemos entrar a un diálogo entre empleador y sindicato sobre las mejores condiciones de trabajo, lo cual va a redundar en un sentido de pertenencia con las empresas y poder desarrollar sus actividades. Nosotros siempre hemos hablado del ministerio, hay que hacer un sindicalismo responsable. Eso quiere decir para aquellos cometidos y fines que la Constitución y la ley les hace establecer. Que son específicamente redundar en los beneficios de las condiciones laborales de los trabajadores. Correcto. Si siempre es para mejorar esas condiciones. Los trabajadores tienen unas condiciones básicas dadas por la ley. Esas mejoras se dan dentro de la misma lucha sindical que se traduce en la negociación colectiva, que más adelante hablaremos de ella, para poder tener unas mejores condiciones a las básicas de la ley. Este es un tema que sin duda despierta, Samuel, mucha inquietud entre nuestros oyentes. Vamos a oír un mensaje relacionado justamente con el trabajo como debe ser y ya volvemos con más inquietudes, entre otras las de nuestros oyentes. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018 513 100. ¿Qué le podemos decir a la audiencia, a los oyentes, respecto de cómo se protegen las personas que reciben persecución por parte de las empresas cuando están tratando de ejercer su derecho de asociación? Nosotros en este sentido, eso se puede denominar como un atentado contra el derecho de asociación y libertad sindical. Esto, fuera de que estaría violando las normas laborales, también raya con el Código Penal y también es sancionado penalmente, porque esto es un atentado contra ellos, de lo cual va desde obstruir la afiliación a las organizaciones sindicales, despedir a los trabajadores por su condición de trabajadores e impedirle el libre ejercicio a estos. Esto es una figura que es legal en el país, que tiene derecho a existir y que los trabajadores tienen que organizarse. Y es algo que los empleadores y toda la sociedad debe respetar. ¿En qué momento esa obstrucción se convierte en delito, como usted lo señalaba? ¿En qué momento? Cuando se configura, por ejemplo, algunas causales, como por ejemplo dificultar la afiliación del personal a una organización sindical, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de su actividad encaminada a la fundación de una organización sindical, negarse a negociar con la organización sindical los pliegos que le presente, despedir o suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a determinar que hubo una violación del derecho de asociación. Doctor Ramiro Correa, me quiero poner desde la otra perspectiva, desde los empleados, por ejemplo, que no están satisfechos con la gestión que está adelantando el sindicato, no se sienten representados, porque yo que sé, sabemos que muchos de estos sindicatos, nos lo decía la doctora Ángela María Caro, a veces lo que hacen es aprovechar del fuero y de los beneficios que tienen simplemente para trabajar un poco menos y no para hacer una gestión realmente en beneficio de los empleados. Repito, no es el caso de todos los sindicatos, pero es el caso de algunos. Seguramente la empresa
empresa va a tener mucha dificultad de desestimular este sindicato porque va a ser entendido o leído como una persecución, pero los demás empleados podrían tener alguna injerencia y acudir al ministerio para decir, ese sindicato no me representa, ¿podemos montar otro sindicato en otra organización? En la misma organización, pero otro equipo, otro grupo humano. Claro que sí. El primer y primigenio control que se hace sobre la organización sindical es por parte de sus propios afiliados. La Constitución política dice que un sindicato se crea y se rige por sus propios estatutos y por los principios democráticos. Entonces, en un momento, un sindicato que esté violando sus estatutos o una junta directiva o un líder sindical, esto deberá ponerlo en conocimiento del juez de la República. Si consideran que las finalidades de la organización sindical se ha presentado un abuso que raya con la ilegalidad, eso también puede ser o por vía judicial o por vía administrativa, informándole al inspector de trabajo para hacer correcciones a esta situación. Bueno, ya tenemos llamadas de nuestros oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, yo fui operario de una ensambladora de carros y pues yo después conformé un sindicato, me despidieron y ahora no me dan trabajo en ninguna empresa del sector porque estoy fichado como sindicalista. ¿Esto es legal? Doctor Ramiro. Sí, absolutamente es ilegal. Primero, si tú logras demostrar que la causa o motivo del despido fue haber creado la organización sindical, tú tienes que demostrarlo. ¿Por qué? Porque aquí nace una protección que se llama el fuero sindical, el cual está amparado a la junta directiva como a todos los que han participado en la creación de la organización sindical. Y para poder ser despedido uno de estos trabajadores, uno, tiene que ser con justa causa establecida en el Código Sustantivo de Trabajo y en el Reglamento de Trabajo. Y dos, tiene que pedir autorización al juez laboral. Si el empleador no pide autorización al juez laboral y lo despide directamente, ese despido no produce efecto alguno. Entonces usted tiene que acudir ante el juez para que ordene su reintegro. Uh-huh. Y además, Adrián, importante decirle al señor que todo el sistema de listas negras está prohibidísimo en esta legislación, creo que a nivel mundial también. Entonces, ese sistema de que si usted es sindicalista y estoy fichado, entonces no me pueden dar trabajo en la empresa por las mismas razones, también es denunciable ante el Ministerio del Trabajo con todas las pruebas para que nosotros podamos investigar. ¿Y qué tipo de pruebas anexa una persona? La gran dificultad es probarlo, ¿no? Claro, por eso pregunto qué tipo de pruebas. No sé, quizás correos electrónicos en donde digan, mire, no contrate a este señor, que ese señor es sindicalista. Ah, no, pero nadie va a ser tan bobo de dejarlo por escrito. Pero quizás o testimonios, o pues cualquier tipo de prueba es admisible, no hay tarifa legal en cuanto a las pruebas. Muy bien, ¿tenemos más llamadas, Samuel? Sí, muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días, pertenezco al sindicato de una fábrica de alimentos y soy de la convención colectiva. Pero la empresa ahora decidió crear un pacto colectivo y les están ofreciendo mejores condiciones que las que yo tengo ahora. ¿Me puede orientar si me debo acoger a eso? Mira, que hay que aclarar algo. El derecho de la negociación colectiva es un derecho que tienen los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, y ya le voy a explicar la diferencia. Por lo tanto, tu afirmación de que la empresa decidió crear un pacto colectivo, esto es ilegal porque ella no es la que lo proponen son los trabajadores. Claro, aquí en Colombia el derecho de organización en un sindicato es libre, el ingreso y el retiro de los trabajadores es libre. Entonces, aquí un trabajador puede estar sindicalizado o no sindicalizado, hay una validez, solo que la legislación permite, cuando el trabajador es sindicalizado, presentar un pliego de peticiones y celebrar una convención colectiva, o que se llama también contrato colectivo de trabajo. Pero los no sindicalizados también pueden agruparse en un momento, presentar un pliego sin ser sindicato y celebrar ese acuerdo, y se llama pacto colectivo. Ahora, la legislación da unas restricciones a ese pacto colectivo. El pacto colectivo solo se puede celebrar en aquellas empresas donde, si hay sindicato, no agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de esa empresa. Podría haber un pacto colectivo. Y ese pacto colectivo no puede tener condiciones superiores económicas o prebendas a la establecida en la convención colectiva. Porque entonces aquí se estaría convirtiendo como en un evidente atentado contra el derecho de asociación o libertad.
Es como una excepción. La regla general es que yo soy afiliado a un sindicato y presento un pliego y celebro una convención colectiva. Pero también los trabajadores no sindicalizados podrían hacer el pacto y celebrarlo, pero es de iniciativa de los trabajadores, no de la empresa, porque aquí podría configurarse, hay un sindicato, si es promovido por la empresa, como un atentado contra el derecho sindical. Tengo una inquietud, mínimo son 25 personas para organizarse formalmente en un sindicato, pero si la empresa no es tan grande, ¿qué opción tiene? No, mira que es que hay varias clases de sindicatos y eso es lo que tiene que analizar el trabajador. Hay un sindicato de base o de empresa que agrupa a los trabajadores de esa empresa, pero también hay un sindicato de industria o de sector económico que acerca o agrupa a los trabajadores de ese sector. En ese caso, por ejemplo, que una empresa que no tiene los 25 trabajadores, como tú dices, para crear una empresa, puede haber uno de industria donde es un sector determinado y puede agrupar los 25 conformarse con trabajadores de diferentes empresas. Como una cooperativa de sindicalizados, digamos. No, ahí me estás mezclando dos temas. La cooperativa atiende al cooperativismo y no atiende a la mejora de sus asociados en el sentido como subordinados. Es el sindicato al subordinado, el que tiene un contrato de trabajo que lo está atendiendo. Entonces, cualquier sector, por ejemplo, empleados que trabajan en el sector gubernamental, se afilian a una organización que agrupe el sector dependiendo, por ejemplo, de diferentes ministerios o de diferentes alcaldías o de diferentes, por ejemplo, empresas de servicios públicos. Pero ¿no es más difícil negociar teniendo representantes de diferentes empresas, como intentar homogenizar las condiciones de las diferentes Absolutamente entidades? No, porque es que aquí la negociación es individual. O sea, así sea un sindicato de empresa o un sindicato de industria, tiene que presentarle a cada empleador un pliego de peticiones y negociarlo en esa empresa. ¿Y las condiciones dentro de cada empresa se negocian? ¿No tienen que ser las mismas para los demás? No, es dentro de cada empresa que se negocia. Ahora, puede ocurrir algo diferente, de que los empleadores acepten en un determinado sector, y en Colombia hemos tenido esos ejemplos, aceptan 4 o 5 empleadores, aceptan ese pliego de peticiones único en esas 4 o 5 empresas y los empleadores aceptan negociar conjuntamente, cuestión que también es válido y permitido, pero parte de la voluntad del empleador en ese sentido. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Bueno, lo que pasa es que pues yo trabajaba en una textilera y pues a nosotros no nos daban todos los implementos de trabajo. Entonces nosotros, todos los compañeros, decidimos hacer una huelga y entonces un juzgado nos dijo pues que eso era ilegal y sacaron a varios compañeros. Yo quiero saber si eso es cierto. Doctora Ángela María. Buenos días. Bueno, pues es que una huelga tiene que darse en el marco de un conflicto colectivo, es decir, después de que los trabajadores presenten un pliego y se opte porque no se negoció, no se llegó a ningún acuerdo, es momento de hacer la huelga, pero la huelga no se puede hacer. No es la primera instancia. instancia. Así como porque sí. Entonces, cuando eso pase, señora, entonces lo lógico será interponer una querella ante el ministerio para que nosotros investiguemos y obliguemos al empleador a que entregue los implementos necesarios, pero no hacer huelgas ni ceses de actividades así como intempestivamente. Es decir, que en primera instancia sí es refutable la huelga. Pues si es por no entrega de los implementos de trabajo, sí, señora. No podrían hacer huelga. Y yo en eso quiero complementar, ahí tienen que tener mucho cuidado, porque donde judicialmente les declare la ilegalidad de la huelga, se autoriza el despido de aquellos que la han promovido activamente. Bueno, se nos acabó el tiempo en esta semana. Sabemos que es un tema, se nos quedaron muchas llamadas de muchos oyentes. ¿Dónde podemos responder más inquietudes, Samuel? 120, no lo olviden, 120, sin numeral. Desde cualquier operador celular. Y hay otras líneas, vamos a poner el mensaje con las otras líneas para que se puedan comunicar. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018 513 100. Bien, esto ha sido todo por esta semana. El tiempo se nos pasó volando. Sabemos que quedan inquietudes en el aire que intentaremos seguirlas resolviendo, pero por ahora vayan llamando al 120, ya saben que es sin numeral. Nos encontramos de nuevo la próxima semana en El Trabajo como debe ser y ustedes los invitamos a seguir en sintonía de Caracol Radio. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser.